Muy buenas, mi nombre es Miguel Vladimir Flores Mora. Soy de segundo semestre en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y en este caso estoy haciendo esta presentación que deriva de la actividad extra que se nos dio de manera opcional hacer en la asignatura de teoría de la computación con el profe Abelardo. En este caso voy a explicar lo que son los autómatas de pila y voy a explicar un poco de su funcionamiento, igualmente de su estructura y voy a hacer una representación gráfica de cómo se haría uno con grafos en el programa de JFlap. Bueno, primero pasemos a entender qué es un autómata de pila. Un autómata con pila, que lo solemos llamar de manera como un autómata de pila, son modelos matemáticos que reciben cadenas de símbolos de un alfabeto determinado. En este caso, el autómata está hecho para poder determinar si esas cadenas pertenecen a un determinado lenguaje para el cual estos están realizados. En este caso, los lenguajes a los cuales un autómata de pila puede reconocer son los que pertenecen al grupo de los lenguajes libres de contexto. Esto según la clasificación de la jerarquía de Chomsky. Primero, también debemos repasar qué es un lenguaje libre de contexto, que estos son aquellos que provienen de una gramática libre de contexto. Las gramáticas libres de contexto, como podemos ver, son las de aquí. G es la representación de la gramática y una gramática libre de contexto es una cuádrupla que posee a n, los no terminales, a t, los terminales, a p, que es el proceso de transiciones entre los estados, y s, que es ¿cómo se puede decir? El símbolo inicial donde se inicia este lenguaje. Un lenguaje libre de contexto es aquel cuyas cadenas solo pueden ser reconocidas por un autómata de pila. Aquí está la definición formal de lo que es un autómata de pila. Formalmente, un autómata de pila, también llamado como push-down autómata, es una sextupla que contiene asimismo a Q, a epsilon, a gamma, a delta, a Q0, Z0 y F, en donde Q es un conjunto finito de estados, epsilon es un alfabeto finito de entradas, gamma es un alfabeto finito del stack, delta es ¿cómo se puede decir? La función de transición entre estados, Q0 es el estado inicial, Z0 pertenece a lo que es a gamma y es el símbolo inicial de la pila, F es ese conjunto de estados finales o de aceptación. Aquí las características de un autómata de pila. Las gramáticas libres de contexto tienen un tipo de autómata que las define, como ya dijimos, el autómata de pila o pushdown autómata. Un autómata de pila se puede decir que básicamente es la extensión de los autómatas finitos no deterministas. Simplemente que estos contienen una memoria extra, que en este caso es la pila, donde almacena una cadena y se puede acceder de nuevo a esa información y trabajar con esta, lo que le permite trabajar con las gramáticas libres de contexto, que de ahí derivan los lenguajes libres de contexto. Los autómatas de pila reconocen todas y solamente las gramáticas libres de contexto. Y como solo pueden acceder a la información almacenada en forma LIFO, LIFO se refiere a la frase en inglés que significa last in, first out, que significa el último en entrar es el primero en salir. Eso es lo que hace referente a la estructura de una pila, que es como una pila de libros en donde el primer, si se apilan por decir 3 libros, el tercer libro para desapilarlo será, aunque fue el último, va a ser el primero en salir. Y a que, como se puede decir, existen lenguajes reconocidos por una computadora pero no por un autómata de pila. Aquí podemos ver un ejemplo que es 0 a la n, 1 a la n, 2 a la n, en donde n es mayor o igual a 1. Y aquí podemos ver una representación gráfica de lo que es un autómata de pila. Aquí se ve la parte donde ingresa una cadena, aquí el control de estados finitos, aquí el almacenamiento de lo que es la pila, es la memoria que se está utilizando para la misma, y aquí es la salida donde se acepta o se rechaza la cadena que se ingresó. Aquí podemos ver cómo funciona una transición del autómata de pila. Aquí que sí que consume un símbolo de entrada. Si se usa epsilon, entonces no se consume ningún símbolo.
se va a un nuevo estado que puede ser el mismo. O sea que significa que puede estar en sí mismo o si no continuar en otro. 3. Reemplaza el primer elemento del stack por alguna cadena. Estos puntos también deben ser importantes. Puede ser el mismo símbolo de arriba del stack, no hace nada. O sea, significa que se puede ingresar el mismo símbolo y no afecta de ninguna manera. Hace pop, lo que corresponde con epsilon. En este caso, ya cuando hagamos el diagrama se va a entender un poco más esto. Cambia el primer elemento por otro. Reemplazo, si push o pop, se puede ver como haciendo ambos. Esto también ya se va a poder entender un poquito más adelante. Luego, hace push de una cadena al stack, posiblemente cambiando el primer elemento. Ahorita, ya cuando pasemos a la siguiente parte, voy a explicar un poco de cómo va esto. Hola, aquí este audio es después de haber grabado todos los videos. Pasa que tuve un pequeño error aquí al momento de pasar el problema y apenas me di cuenta, que es que agregué no terminales de más. En este caso las que puse de color verde son las que son originalmente los no terminales de la gramática libre de contexto que iba aquí. Espero pueda comprender y ahí disculpen el error. Bueno, ahora sí procederé, en este caso, ya a explicar el ejemplo de cómo pasar esta gramática libre de contexto y su lenguaje que sale de esta, que también es libre de contexto, pasarlo directamente a el JFlap, ¿ok? Aquí nos dan la gramática libre de contexto, la cuádrupla, que es los no terminales, los terminales, el proceso de transiciones y el símbolo inicial, ¿ok? Aquí, como pueden ver, si verifican la gramática libre en contexto, nos permite generar todo esto, ¿ok? Lo que vamos ahora sí, a pasarlos directamente al GFlap. Bueno, una vez que se tiene descargado el GFlap, vamos a poner aquí Pushdown Automaton. Recordemos que eso es lo que significa automata de pila en inglés, ¿ok? Apretamos esto. Vamos a usar el de múltiple carácter en mi caso. Aunque también puede ser de caracteres singulares, o sea, puedes usar de un solo símbolo o de doble símbolo al momento de insertar y eliminar en push y pop, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo acá. Ahora sí, ¿cómo funciona JFlap? Este de aquí nos permite primero, de aquí este símbolo, insertar estados, ¿ok? Vamos a poner aquí una bolita, estado de Q0. Este de acá, la flechita, nos permite otorgarle características a los distintos estados. Si ponemos clic izquierdo, clic derecho lo seleccionamos, clic izquierdo, perdón, y apretamos a la bolita. En clic derecho le podemos poner una característica inicial, ok, ya es estado inicial. Ahora vamos a darle transiciones. En este caso, le ponemos esa flechita. Ahora la transición, ¿cómo funciona? Primeramente, recordemos que nos dice aquí el lenguaje. Nos dice que puede haber 0 o n cantidad del símbolo 0, ¿ok? Entonces, cada que lee un 0, tiene ya, elimina z e inserta z. Ok, ahora explicar qué es z. Vamos al Paint y aquí ya tengo una forma de pila para poder explicar un poco esto. Vamos acá y luego esto, ok. Z, en muchos casos, es igual al símbolo inicial de la base de la pila, o sea, del apilamiento de la memoria. En mi caso es aquí Z, aunque también suele usar esta aquí. En este caso Z para mí representa la base de la pila. Ahí debemos tener en cuenta que el JFlap tiene en cuenta que si no hay base de pila, él ya inserta 1, suele ser Z. Lo inserta directamente en la base, ¿ok? Pero si no, si uno puede hacer este proceso de manera manual. ¿Cómo? Ok, estamos en Q0. Q0 sería el inicio, ¿ok? Q0 pasaría así, al primer estado. Recordemos que en una pila hay 3 datos que se deben guardar, ¿ok? Primero, se lee un símbolo, X símbolo se lee. Se elimina X símbolo y se inserta X símbolo. Esto se suele poner así, por decir. Lees A, eliminas a B y insertas a C. Pero se suele separar así, A, B, C, así, ¿ok?
Esto hay que recordarlo bien porque tenemos que recordar mucho esta sintaxis, ¿ok? Ahora, lo que resta es hacer un recordatorio de cómo funciona esto del apilamiento en la memoria. Entonces, como les digo, esto puede hacerse de esta manera. JFlap, al ver que no hice este proceso yo, entonces por sí mismo va a saber que ya está insertada la base de la pila en él, ¿ok? Entonces aquí ya está insertada la de esta para el JFlap porque no se la he insertado yo. Cuando se llega al estado de aceptación, a QN no hay límite porque depende de las personas y los estados que maneje. Z se elimina, ¿ok? Esta es la función del autómata. Ahora vamos a explicar ya dentro del autómata. Vamos para allá, ¿ok? Ahora, aquí ya pusimos que Z es la base, entonces se elimina la base y se vuelve a insertar la base. Para la indicación de que se pueden ingresar n cantidades de 0. Ahora, la cantidad de impar de los unos. Vamos a hacer esto. Insertamos 1. No, si se lee 1, se elimina Z y se inserta a Z. Ahorita les explico por qué. Ahora, si se lee 1, se elimina a y se inserta no, se elimina A y no se inserta nada, ¿ok? Ahora con esto, ¿cómo nos va a servir? Debo hacer otra forma. Q1. Y aquí vamos a hacer esto. Si se lee 0, se elimina a y se inserta B. Ok. Ahora, ¿cómo funciona esto? Como nos pide una cantidad impar de unos, va a pasar esto. Ahora explico aquí. En este caso, ya tenemos a 0 n cantidad. Si recuerdan, el proceso que puse es si lee 1, inserta, elimina Z e inserta a Z. ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí se va a eliminar Z y se ingresa a Z. Ok, y ahora ya tenemos un 1. Nosotros nos funciona este 1 porque es impar, ok. Nos serviría. Pero imaginemos que deben ser 3, 1, ok. Lo que nosotros necesitamos dejar para que podamos continuar con el proceso es A a Z. Ahorita verán por qué. Ahora, dejamos 1. Entonces, la cosa quedó en AZ. Ok, recuerdan, queda en AZ. Ahora, queremos ingresar otra cantidad impar de 1. Recuerdan que la otra función era si lee 1, se elimina A y queda en Z. Ok, entonces ahora queda en Z. Y se ingresa un 1. No nos sirve la Z por sí sola. Entonces necesitamos regresar a Z. Ingresamos nuevamente un 1, se elimina Z y se ingresa ahora a AZ. Entonces ahora sí ya podemos volver a continuar porque nos quedó un número impar de unos, ¿ok? Volvamos acá. Ok, en esto. Ahora sí, después de los números impares nos va a leer una cantidad, un 0 al menos, un 0 de mínima manera. Eso pasa acá. Ahora, recuerdan que nos quedó en AZ, entonces se elimina A y se inserta un nuevo valor, AB. ¿Ok? Ahora voy a hacer algo más. Voy a ingresar a un nuevo estado. Este estado para mi diseño y mi diagrama va a ser el estado de aceptación. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Recuerdan que la cadena mínima debería ser 1, 0, 0. Entonces si le 0, se elimina B y no se inserta absolutamente nada. Ahora, vamos a darle a Q2 la característica de ser el estado de aceptación. Entonces aquí ya se me puede dar la mínima cadena. ¿Recuerdan? Porque debería ser 1, 0 y 0. Porque esto puede o no estar, ¿ok? Ahora, vamos a
probar algo. Ok, a ver. Debería ser 0, 1, 0. Ok. Debería de aceptarlo, ok. Y la aceptó, ¿vieron? Entonces, ahora prosigamos. Ahora nuevamente. Esto de aquí. Debemos implementarlo. Que sea y al menos 2 veces el número 1. Y 0 puede ser m cantidad, ¿ok? Ahora veamos esto. Para esto, vamos a hacer una nueva unión entre Q1 y Q0. Ahora, recordemos que también se puede hacer el 1, 0 y 1. Entonces vamos a hacer esto. Si después de leer el 0 hay un 1, entonces después de esto se va a eliminar a B e insertar a Z. ¿Qué pasa aquí? Ay, caramba. Aquí menos. Ahora veamos esto. Recordemos que después de insertar a 0 quedó de esta manera. En vez de Z, en vez de A quedó B. Si se vuelve a ingresar un 1, si se vuelve a leer un 1, entonces después de esa parte se elimina B y se inserta Z. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Se elimina B y se inserta una Z. Pero recuerdan que les dije que el estado de aceptación QN va al final a aceptar a ambos. No importa cuántas Z se repitan, te los va a aceptar sin ningún problema y los va a eliminar al mismo tiempo, ¿ok? Porque los toma como las bases de la pila. Ahora veamos esto nuevamente. Regresamos al GFlap, ¿ok? Ahora aquí. Si se fijan, aquí ya me lo aceptó. Entonces un 1 y vuelve a Z. Y ahora quedará como ZZ y puede volver a hacer el proceso. Y quedaría al final como de esta manera. Si hacemos el proceso inicial que habíamos hecho, queda como Z, Z, A. Ok. Entonces ya quedó así. Nos sirve igual. Porque igual se eliminaría la, se eliminaría una B y al final se eliminaría B. Y quedaría en estado de aceptación, ¿ok? Eso... Ay, caramba. Esto ya se nos arregló, ¿ok? Ya pudimos arreglar esta parte de aquí que nos acepte. Al menos una vez de manera ahora par. Tenemos que arreglar esto, que sea de manera par esta situación, ¿ok? Ahora, recordemos que va a ser par por una razón. Se ha ingresado en 1, pero igualmente acá se debe ingresar al menos una vez un 1 para que sea una AZ, ¿ok? Se pueden ingresar muchas veces números impares, pero aquí tenemos un 1 sumado, entonces un 1 sumado va a ser un número par al final. Entonces no lo aceptaría. Ahora debemos asegurarnos de cómo funcionaría esta parte de acá, ¿ok? Recordemos que nos pide un número par, impar y par a la vez con un 0, ¿ok? Pasa una situación. Si nosotros hacemos esta unión de aquí a aquí, nos quedaría de esta manera. 1. Si se lee un 1, después de toda la lectura de todos los ceros, entonces se agregaría una Z, se elimina una Z y se agrega Z, ¿ok? Entonces regresamos a lo mismo. Entonces queda como Z. Entonces puede ser esto. Por decir, podríamos leer la cadena 1, 0, 0. Pero puede volver a verse en 1. Entonces si aparece un 1, inmediatamente tenemos que volver a hacer lo mismo. Ingresar un número impar. Entonces eso quedaría como un número par al final. Lo que cumpliría la condición de aquí de que tiene que ser un número par. Ahora pasa esta situación. Quedó aquí como un número par, pero queda como un número impar ante el primer estado. Entonces se debe de, ¿cómo se puede decir? El número de veces que se repita ese debe ser impar, porque sumado 1 va a ser par. Entonces esto, al final, si se vuelve a leer un 0, debe haber mínimamente un 0, ¿ok? Entonces se lee un 0, pasa a Q1, y recordemos que acá hay otro 0, pasa a Q2, entonces aceptaría. Ahora, esta parte de aquí, recordemos que nos puede hacer elegir entre esto. Recordemos ahora con este autómata pasaría esto.
Si se... Ay, caramba. Si se lee un 1, luego un 0. Si no se lee nada de esto, pasaría a ser un 0 más y se lee esto, ¿ok? Mínimamente. Pero puede pasar esto también. Si se lee un 0 y se lee 5 unos, 5, perdón, si se lee un 0 y se lee 5 ceros más y un 0, no afectarían absolutamente nada. Entonces ya se cumpliría esa condición, ¿ven? Se cumpliría y se aceptaría toda esta situación, ¿ok? Pero, ¿cómo se aceptaría esta situación? Vamos a ver esto, ¿ok? Se debe de agregar un paso más para aceptar eso. Veamos. En Q2 se debe leer, si se lee un 0, no se inserta nada ni se elimina nada, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Se supondría que ya debería funcionar. Entonces, ¿cómo le hacemos para probar que está bien? Ahora nos podemos en Step. Si vieron, no sé si vieron bien, entonces vamos a poner eso acá. En Input, o sea, ingresar, Step by State, o sea, paso por estado. Entonces vamos a ingresar una cadena que este autómata nos lea y que sea conforme al lenguaje. Entonces podemos ingresar n cantidad o no ingresar ceros. Agregamos esta cantidad de ceros. Ahora un número impar de unos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Ahora un 0 como mínimo y otro 0. Entonces debería aceptarnos la cadena. Step, 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 ¿ok? Ingreso en 1, ingreso en 1, ingreso en 1. Y pasa a hacer esto y nos acepta la cadena. ¿Vieron? Cuando en el JFlap nos acepta una cadena, un autómata, pasa esto. Se pone en este cuadrito verde y significa que la cadena sí pertenece al lenguaje que nos han dado. Ahora, con esta parte acá eliminamos prueba y volvemos al autómata original. Ahora volvemos a dar lo mismo. Entonces ahora agregamos otra cadena, sin agregar ceros ahora. Podemos poner un número impar, 1, 2, 3, un 0, y ahora vamos a incluir a uno de estos dos procesos, ¿ok? Podemos incluir un número par de unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y debe tener un 0 como mínimo, y un 0 por la parte de afuera. Entonces podemos agregar, no sé, yo puedo agregar más ceros aquí entre esta parte, porque recordemos que es 0 a la m. Aceptar. Ahora debería aceptarme la cadena. Si se fijan, va haciendo los procesos y pasos de estado. Y se vieron, me aceptó la cadena. Eso quiere decir que la cadena es válida en este autómata, la cadena que le ingresamos. Ahora una más. Ahora vamos a ingresar esta. 0, 2 ceros, ingresamos. No sé, ahora ingresamos un número impar. Un número impar 1. Ok. Un 0 como mínimo. Y ahora vamos a ingresar a la siguiente. Ceros y un último 0. Ok. Ahora debería valernos la cadena. Vamos por acá, paso por paso, por paso, por paso, por paso, por paso, por paso, por paso. Y nos aceptó la cadena, ¿vieron? Ahora un ejemplo un poquito más complejo, para que se vea que sí funciona este autómata y que se pudo lograr el objetivo. Ahora vamos a hacer esto. Agregamos dos ceros. Un 1, 2, 3, impar. Un 0. Ahora agregamos un número par de unos. 1, 2, 3, 4. Un 0. Y volvemos a repetir el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 0 y un 0 como mínimo ahora. Ok. Debería de funcionarnos la cadena. Y como vieron, nos aceptó la cadena el autómata. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el autómata funciona exactamente como debería con este lenguaje libre de contexto. Bueno, este era mi propósito y como ven, espero haberles enseñado un poco de cómo podemos trabajar con los autómatas de pila en el programa de JFlap y cómo podemos reconocer uno de estos al momento de verlos y trabajar con ellos.
Ok, entonces esto es todo por mi parte y muchas gracias.